Nosotros siempre tratamos de buscar alguna sensación, alguna cosa, por un momento, por unos segundos, por unos minutos. Y estamos acostumbrados a que suceda algo y luego nos vamos a nuestra casa. Es lo mismo que sucede como cuando alguien utiliza una droga o algo así. Dígale al que tiene a su lado, la presencia de Dios no es para eso. Y cuando nosotros estamos en un lugar así, y en un momento así, y cuando estamos en la congregación, todos esperamos ser tocados o recibir algo. Y la pregunta que yo haría en esta tarde, que yo me hago en esta tarde es, ¿en qué momento nosotros estamos pensando en darle algo a Dios? Fíjese una cosa, el deseo más profundo del corazón de Dios, y que quede claro que Dios es dueño de todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que es aquí, todo eso es de Él. El deseo más profundo que tiene Dios es poderse encontrar contigo, es poder conversar contigo y es poder hablar contigo. Esa es una gran realidad. Cuando el hombre peca, que se esconde de Dios, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios? Buscando al hombre, al calor del día, para conversar con él, para hablar con él, para compartir con él. Entonces, en días como estos y en momentos como estos, lo más importante es que podemos hacer eso con Dios y le podemos dar a Dios más allá de querer recibir siempre alguna cosa. Yo les voy a pedir a los que están atrás que se acerquen un poco al frente, amén. Estamos así como a kilómetros. ¿O hay mucho frío aquí? Amén. El tema de este congreso, el tema de este evento, de verdad que traté de entrar en esto de cara de león y garras de águila lo mejor que pude, amén. Sin embargo, lo que Dios trajo a mi mente y a mi corazón es la forma en cómo el hombre ha manifestado su carácter, es la forma en cómo el hombre ha manifestado el poder y la responsabilidad que Dios le dio. Amén. Este hombre poderoso, este hombre destinado a ser el líder, a que lo sigan, ¿qué ha sucedido con el carácter del hombre a la hora de reflejar, a la hora de utilizar ese poder que Dios le dio? Una cosa cierta es que al momento de que el hombre entra en la escena de la humanidad, es creado para tener poder. Dígale al que tiene a su lado, ha sido creado para tener poder. Y tienes poder, amén. Esa es una gran realidad. Pero estamos destinados a ejercer poder de la mano de Dios. De hecho, todo lo que, como me decía alguien en estos días o hace un tiempo atrás, yo creo que Dios no existe. Porque fíjate lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Venezuela. Y esa afirmación parece una cosa difícil de responder. Y le digo, bueno, yo sí creo que Dios existe. Y una cosa ilógica que ha sucedido es que han escrito libros enteros explicando que Dios no existe. Y no hay una cosa más ilógica en el mundo que sacar un libro para decir que algo no existe. ¿Y por qué no existe? Le digo, la forma que este mundo tiene es la forma que el hombre le dio. Es la forma en que las decisiones, es la forma en que las decisiones del hombre lo han hecho. Y hoy quiero hablar de algunas facetas del hombre. Y una de las cosas que nosotros hemos visto del hombre, del varón, a la hora de ejercer la autoridad o de utilizar el poder, de reflejar el poder de Dios, para mí el carácter es la forma en que el hombre escoge para manifestar el poder, para manifestar el gran poder que Dios ha puesto en sus manos.
Y una primera forma que el hombre ha escogido para manifestar ese poder es el autoritarismo, es ser autoritario. Fíjese bien, para que vean que las lecciones son bien bíblicas, vamos a Primera de Reyes 12:1 al 7. Primera de Reyes 12:1 al 7. Lo leo, dice, Roboam fue a Siquem. Algo así como, Roboam fue a Fundabarrio, por allá, algo así. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Una cosa que normalmente no se dice de Salomón fue que Salomón agravó al pueblo con impuestos, producto de las grandes obras que quiso desarrollar. Le puso una pesada carga encima para sobrellevar, como resultado de todos los planes que él quería llevar a cabo. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ante la petición del pueblo, que estaba cansado de tantas imposiciones, de tantos impuestos, de tanto trabajo, de tanta carga que le había impuesto Salomón, Roboam pidió tiempo para consultar el tema. Los ancianos le aconsejaron que fuera siervo del pueblo. Pero él decidió recurrir a los jóvenes, quienes le aconsejaron que no escuchara al pueblo ni a su familia, por así decirlo, porque, ojo, la autoridad, el primer lugar donde se manifiesta es en la casa. ¿Dónde se manifiesta primeramente la autoridad? En tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre las cosas que tú haces allí. Esa autoridad primero se ejerce allí. Y fíjate bien, atendiendo el consejo de los jóvenes, como dice más adelante, más allá del versículo 7, él trajo una decisión al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Como no quiso escucharlo, como no quiso atender a nada, como no quiso recibir ninguna clase de consejo, el pueblo se rebeló contra él. Y no me extraña para nada que haya hombres con gente a su alrededor que se rebela contra él, y con el carácter o la forma con la que él ha decidido utilizar la autoridad y el poder que Dios le dio. Y no me extraña que haya hombres que son rechazados, que haya varones que son rechazados en sus casas porque decidieron expresar la autoridad de este modo, sin escuchar a nadie, sin atender a nadie, pero por sobre todas las cosas, sin convertirse en el siervo en su propia casa, de su propia casa y de su propia gente. Porque aquí se hace lo que yo diga, cuando yo diga, y desgastan a su casa, y desgastan su familia, y desgastan el entorno donde están, y desgastan a quienes supervisan si trabajan en un trabajo, y desgastan si son pastores a sus ovejas también. El método más rápido para que todo se rebele contra ti es que tú decidas hacer esto mismo que hizo Roboam. No escuchar, no entender nada, no hablar con nadie, porque aquí se hace lo que yo diga. Y entonces ese poder que Dios ha puesto, ese gran poder que Dios ha puesto y responsabilidad que Dios ha puesto, termina convirtiendo gente, termina dañando gente y termina maltratando gente.
En otras palabras, el pueblo rechazó al jefe dominante y escoge al otro hermano de Salomón, que hizo caso al consejo de los ancianos y en lugar de dominar, de manipular y de ser un dictador, un tirano, un autoritario, hizo lo que Jesucristo hizo. Se convirtió en el siervo del pueblo. Y yo invito a los varones en esta tarde a que se conviertan en el siervo de su familia. ¿Usted sabe lo que eso significa? No te pido que dejes de hacer lo que te corresponde y que dejes de ser como la Biblia dice que tienes que ser, sino que también entiendas que el ejercicio de la autoridad del poder que Dios ha puesto en ti tiene que ver también con la forma en cómo tú tratas a la gente que te rodea. Esto sucedió porque Roboam hizo algo que es común a todos nosotros, que es común al ser humano, que en vez de humillarnos, decidió establecer que él era el que mandaba. Muchos varones hacen esto maltratando continuamente, sobre todo y por encima de todas las cosas, a su familia. Y la primera maltratada suele ser la esposa. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Y a su nombre? Muchos varones hacen esto maltratando todo el tiempo. Asumen que el único modo de ser jefe de familia es ser autoritario. Pegando gritos. Y algunos aquí entre nosotros hasta maldicen, dicen cosas. Hablando con amargura por todas partes y tratando a la esposa y a sus hijos como si fuesen un objeto. Eso sucedió en la vida de Roboam y por eso el pueblo se dividió. Y no ha sido llamado a funcionar así. No ha sido llamado a funcionar bajo esa figura, bajo el autoritarismo. Esta forma de gobernar nuestra familia es precisamente el error que pueden cometer los padres de familia, los pastores en las iglesias, que se enseñorean, manipulan y son autoritarios con sus ovejas, con la gente que les rodea. No te extrañe que los tuyos se rebelen contra ti en un momento determinado. Todos los varones tenemos que comprender el ejemplo y las pisadas que nos dejó Jesús. Yo recuerdo que cuando comencé en el Evangelio, hace un poco menos que el pastor José Luis, hace unos días menos que el pastor José Luis, una cosa que me metieron en el cerebro de las cosas buenas entre lo religioso y todo lo malo que tú quieras ver que sucedió, es que, y me lo metieron en la cabeza hasta lo más profundo, era que había que mirar siempre a Jesús, ese modelo, ese era el modelo. Y quien me lo enseñaba me decía, si yo me equivoco en algo, no me vas a seguir en ese momento, no me vas a seguir a mí, sino a Jesús. Y eso me lo metieron tanto en el cerebro que fui a los evangelios. Bueno, hay quienes dicen que no se puede decir los evangelios porque es un solo evangelio. Eso es una gran verdad. Pero hay 4 perspectivas acerca de lo que sucedía, pues. Pero la esencia del evangelio, la verdad principal del evangelio sigue siendo la misma en todos ellos, pues. Salvo los eventos, las cosas que uno vio, que si lo vio primero, que si lo vio después, y todo ese rollo que ocurre. Pero el modelo más ejemplar de autoridad lo sigue siendo y seguirá siendo siempre Jesús. Siempre va a ser así. Y yo soy de los que piensan que Cristo viene, mi hermano. Para algunos que dicen que no, Jesucristo viene. Antes nos aterrorizaban con esa idea. Si Jesucristo viene ahorita, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿A dónde irás? Al cielo, al infierno. Como la cosa era irse para el cielo, como diera lugar, al precio que sea, la iglesia quería estar en el cielo. Y resulta que todavía estamos, hoy día todavía estamos aquí y seguiremos estando aquí. Yo soy de los que piensan que la palabra profética oportuna y de los que creen que se ha dicho acerca de Venezuela es de cumplimiento definitivo. O sea, no hay lugar a dudas que eso va a ser así. Las crisis, lo que sucede con las crisis es que lo que no estaba bien arraigado se pone en evidencia, se cae. Una vez que la crisis pasa, lo que está establecido profundamente queda en pie. Amén. Y nosotros vamos a quedar siempre en pie. Amén. Tú puedes decidir por el autoritarismo, tú puedes decidir maltratar, tú puedes decidir gritar,
Pero eso no significa que tu esposa te va a seguir con un buen corazón, con una buena actitud. Eso no significa que tus hijos te van a seguir con un buen corazón, con buena actitud. En Mateo 20, 25 al 28, Jesús se los explica a sus discípulos. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Eso es así. La historia de la humanidad está llena de eso. Y yo creo que la solución a los problemas de la humanidad no es ni el capitalismo, ni el socialismo, ni ninguna otra forma de asociación económica, política o social. La solución para los problemas graves de la humanidad ha sido y será siempre el reino. ¿De qué fue lo primero que habló Jesús? Y es por eso que tomó las palabras del pastor y profeta José Luis. Jesús una religión jamás le pasó por la mente. Jesús un grupito aquí haciendo una cosa. A Jesús eso jamás le pasó por la mente. Él vino a establecer un reino. Y oro para que lo que es en el cielo se manifieste aquí en esta tierra y en Venezuela. Amén. Y nosotros tenemos que hacer eso. De hecho, la adoración se trata, por encima de todas las cosas, de que el cielo se manifieste en la tierra. Y que tú puedas ver tu relación con Dios no solo, y que tú no le llames bendición únicamente a algo que sucede por unos minutos, sino que tú le llames bendición a la constante presencia de Dios en todo y en todas las cosas. Y se nos olvida que todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en la presencia de Dios. O sea que Dios siempre está viendo las cosas. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, poder? Mas entre vosotros no será así. ¿Qué está diciendo Jesús? Entre vosotros no será así. Hombre que has escogido el modelo autoritario, entre nosotros no será así. Amén. Y a su nombre, dele un fuerte aplauso a Dios. Amén. Varón que escogiste ser autoritario, dominante, manipulador, imponer siempre lo que tú quieres, entre nosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo describe que la tendencia natural de todas las personas a quienes se les da poder, de algún modo es empezar como a descomponerse. Fíjate esto. Cuando uno está pelado, es espiritual. Cuando uno anda pelado, que sabe que si en la mediodía no ocurre un milagro no va a comer, por ejemplo, que llega el recibo de la luz y son 2.500 y Dios mío, ¿cómo voy a hacer para pagar? Entonces nos volvemos espirituales, somos muy espirituales. Ahí sí creemos que una puerta se abrirá, que Dios abre camino en la soledad, que del desierto brotarán las aguas. Creemos todas esas cosas que hemos leído por mucho tiempo. Nos volvemos muy espirituales. Estamos dispuestos, a mí no me gusta decir, no nos queda otra cosa, estamos dispuestos a creer que algo va a suceder. Pero el día que las cosas comienzan a cambiar, cuando pasaste de tener los zapatos rotos, cuando pasaste de viajar en carrito por puesto, agarrar taxi siempre, cuando pasaste de no ganar nada a ganar un buen salario, cuando te subieron de puesto, cuando te promocionaron, cuando te aplaudieron, cuando dijeron que eras bueno en algo, la tendencia natural del hombre muchas veces es empezar a descomponerse. Cuando tú sientes que tienes el poder, como cuando el esposo le dice a su esposa, pero ¿qué haces tú? Si aquí el que trae el dinero para la casa soy yo, aquí el que trabaja soy yo. Y resulta ser que de la noche a la mañana la esposa no tiene derecho a nada. ¿Cuántos me siguen hasta aquí?
Hay algo en nuestra naturaleza que cuando recibimos autoridad, cuando comenzamos a subir de nivel y somos jefes de alguna oficina, de alguna compañía, algo sucede que comenzamos a tener poder, o diputados, presidentes, lo que sea. Hay algo en el ser humano tan viciado, tan descompuesto, que nos empezamos a descomponer con las alturas o a marearnos con el éxito muchísimas veces. Cuando una persona recibe dinero, aclamaciones, premios en cualquier esfera de la vida, cualquier tipo, cuando es alabado en algo, hay algo en la naturaleza humana que se comienza a descomponer porque no fuimos creados para subir sin Dios. Dígale al que tiene a su lado, no fuimos creados para subir sin Dios. Y cuando escogemos el autoritarismo es porque hemos estado subiendo nosotros sin Dios. ¿Y a su nombre? Esto demuestra que el ser humano no fue creado para recibir aplausos, gloria, reconocimiento o autoridad sin Dios. Y de esta forma de carácter, lo único que queda es un montón de gente herida y maltratada. Cuando nos convertimos en jefe de familia, tenemos esa tendencia que es natural de los diputados, de los presidentes y de la gente que tiene autoridad. Y en una posición mucho menor como padres de familia, de querer dominar en el hogar, ser autoritarios, mandar, de creer que a través de los golpes, de los gritos y de las humillaciones podemos ejercer el liderazgo. En esta tarde, para no hacer esto largo, te pongo en perspectiva para que escojas ser el siervo de tu casa, el que esté dispuesto a hacer cosas ejemplares. Yo nunca he visto hombres que se desviven, o he visto muy pocos hombres que se desviven por mostrarle a su casa, a su familia, cómo buscar a Dios. No los he visto pelearse por dar ese ejemplo en su casa. Ser el primero en la oración, en las cosas que son espirituales, en las cosas que le añaden a su familia, que traen el cielo a su casa, sino que siempre están peleando por quién es el que manda en su casa. Los varones podemos escoger lo mismo que Jeroboam y Roboam, el camino de ser siervos de nuestra familia, el camino de poder decirle a mi esposa, yo sé que soy la cabeza, pero sabes una cosa, yo también te quiero servir. El hecho de que nos humillemos, es decir, que queramos servir ante nuestra esposa y nuestros hijos, no nos roba el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Nunca se lucha por lo que está dado, por lo que es así. No hay para qué. Si tu esposa, fíjese una cosa, yo sé que el pastor José Luis cocina en su casa y lo dice, pero hay más de uno que no lo dice. ¿Usted sabe por qué? Porque a este mundo no le agrada que un hombre sirva a los de su casa. A este mundo no le agrada un hombre que arregle su casa, que arregle las camas de su casa. A este mundo no le agrada un hombre que se sienta en las piernas a sus hijos, los abraza, juega con ellos y los bendice, porque así no son los hombres. Y traigo a colación lo de cocinar en su casa, porque vuelvo y repito, jamás el poder y la autoridad que Dios nos dio lo vamos a perder por eso. Y en nuestra experiencia ministerial hemos aprendido y cada día nos asombramos más de ver cómo hay hombres totalmente divorciados de su casa, totalmente divorciados del cariño, del afecto, y han tomado el camino del autoritarismo que ha maltratado y ha dañado su casa y su familia. Uno de los primeros lugares donde se ejerce y se practica la autoridad que después se practicará y se ejercerá en cualquier otra esfera de la vida.
Si tu esposa se quiere aprovechar porque tú porque tú lavas, porque tú cocinas una vez a la semana, por decir algo, o porque quizás aquí en Venezuela eso es un balón domado. Yo recuerdo que una vez fui a buscar trabajo y ¿cuáles son sus datos, mano? Yo digo, y en el caso de que usted se muera, me dice el de recursos humanos, gracias, pero todavía no me voy a morir. Y en el caso de que usted se muera, ¿a quién deberíamos colocar aquí como el beneficiario? Yo di los datos de mi esposa. Y la señora me dice, un varón domado, me dice ella. Así, o sea. Le digo, sí, lo que pasa es que mi papá y mi mamá se murieron, le dije yo hace muchísimos años. Y por supuesto que mi esposa tiene estos derechos en este momento. Nosotros visualizamos como familia, los varones visualizamos como familia a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi padre. Y nos cuesta mucho entender que después que nos casamos y después que estamos ejerciendo nuestro rol de padre de familia, nuestra familia ahora es mi esposa y mis hijos. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Y no le estoy mandando a dejar botado a sus padres. Conozco varones que cuando decían, vamos a orar por su familia, mencionaban en sus oraciones a sus hermanos, a sus sobrinos, a su madre, a su padre, pero nunca mencionaban a la esposa que tenían sentada al lado. El mundo agrede al varón que se convierte en siervo de su casa, en que hace estas cosas. El mundo agrede al varón que expresa cariño, que expresa afecto. Si tú tienes hijos varones, ellos también necesitan afecto. Ellos también necesitan cariño. Mi papá, una de las cosas buenas entre defectos y virtudes, porque a veces tardamos muchos años en entender que nuestros padres también se equivocaban. Una de las mejores cosas que tenía, a pesar del carácter fuerte que tenía, era un hombre así, todo tosco, todo rudo, así, porque era albañil. Las manos las tenía gruesísimas de callos, de cosas, de tantos años de trabajar así. Y sin embargo, cuando él llegaba a la casa, a pesar del cansancio, una de las cosas de las que yo más me acuerdo es jugar al caballito con mi papá. Que me sentaba en las piernas de él, que era cariñoso y que me abrazaba. Porque los hombres también necesitan recibir y dar afecto. El mundo agrede al varón que se atreve a tener sensibilidad. El mundo, y no es una virtud para el mundo que el varón sea el siervo de su esposa, sea el siervo de su casa, que le abra la puerta al subir al carro. Si nos ponemos a casar cuando van entrando aquí al salón, si nos ponemos a casar cuando van entrando aquí al salón, usted viene adelante y ella atrás, como si no fuese con ella. Y entra usted primero por la puerta y si se cierra y le pega en la cara, no importa. Ella verá qué es lo que tiene que hacer, que se salve como pueda. Y aunque ustedes no lo crean, esas cositas son importantes. Yo todavía le agarro la mano a Marilena, ¿sí? Y vamos en la calle agarrados de la mano, mi hermano. Y este año cumplimos 17 años de casado. Se dice fácil, pero ha sido todo un aprendizaje de ambas partes para llegar a este momento. El mundo agrede a este tipo de hombre porque los valores están descompuestos y no es una virtud para el mundo que el varón haga estas cosas, que abra la puerta a subir al carro, que cuando se sienta en el restaurante le acomode la silla, nos sentamos nosotros primero, ¿y vos qué vas a pedir? Y todavía no se ha terminado de sentar. Dígale al que tiene a su lado, es un hábito que tienes que desarrollar. Queremos que nuestras esposas nos amen, queremos que nuestras esposas nos extrañen. Es triste cuando tu familia necesita que tú te vayas para sentirse en paz. Es triste que tú te vayas una semana y tu familia ni siquiera te va a extrañar porque tú escogiste maltratarlo, porque decidiste ejercer ese poder de esta manera. Y Jesucristo advirtió,
Los gobernantes se enseñorean, señores, pero entre nosotros no va a ser así. Entre nosotros, estos varones que estamos aquí, no va a ser así. Porque los resultados son la separación, la división. Eso es lo que sucede. Del reino de Roboam surgió otro pedazo, 2 pedazos, se dividieron en 2. Eso estaba profetizado en realidad. Y así sucedió, como producto de estas cosas. Porque no queremos escuchar nunca nada. Que otro nos diga algo, no, yo soy el que tengo la razón. La pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que tú puedas vivir junto a alguien todos los días de tu vida y no la tomes en cuenta para nada? Y no la tomes en cuenta para absolutamente nada. Repite conmigo, los varones que estamos aquí esta tarde, no somos así. A ver, las mujeres que aplaudan. Amén. Que cuando ella te vaya a servir, tú tengas el gesto de dejarla sentada y servirle, aunque sea por una vez. Si sabes cocinar, haga la comida. A veces hasta cocinamos mejor los varones que las mujeres. Es un hecho. Ahora, ella deja de ser menos porque quizás tú desarrollaste la habilidad de cocinar mejor. No, es una viveza de ella, voy a cocinar yo. Y ella no cocina todos los días. Le voy a decir una cosa, el mundo necesita hombres como Jesús. Porque de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, hagamos las cosas que a ellas siempre les toca hacer. Mire, hay hombres que cuando su esposa no está, no hayan qué hacer con los 2 muchachos que tienen. Y la pregunta que yo hago es, ¿serás tú su padre, sí o no? Porque entonces te toca bolsito, te toca tetero, te toca pañales, y te toca que ese hijo o esa hija te obedezca tanto como a su mamá. Y usted sabe por qué a veces sucede que la mujer se toma la autoridad, que desde el punto de vista bíblico la tiene que tener el hombre. Porque cuando tu hijo viene y te hace una pregunta, papi, ¿qué es el cielo? Te pone cara de, ¿por qué no vas y le preguntas a tu mamá? Y vamos a ir al cine. Ya que tú no sabes qué le responde, vaya y le pregunte a su mamá. Y un día la mujer se toma la autoridad, que bíblicamente, y estoy diciendo bíblicamente, aunque nos duele el cerebro pensar que es así, bíblicamente la autoridad se le dio al hombre en realidad. El cómo el hombre ha escogido ejercerla, ahí está el detalle. Ahí está la causa de las penas y tristezas de las familias. Ahí está la causa de las penas y tristezas de este mundo. La forma en cómo el hombre ha escogido ejercer esa autoridad que Dios le dio, ese poder, esa fuerza, esa garra que Dios le dio. Porque se malentendió. Nos creímos que ser fuerte es nunca mostrar, siempre andar como si nada nos pasara. Como si no pasara absolutamente nada. Hacernos de las vistas gordas, las cosas no están pasando. ¿Desde hace cuánto tiempo no arreglamos, chicos, ni siquiera la cama en la que nosotros dormimos? ¿Sabe una cosa? Lamentablemente, el varón ha recibido una herencia tan dañina, tan mala, que se ha traducido en maldición sobre su vida y sobre su casa, sobre su familia. Porque el hombre tiene que ser macho. O sea, y si no es así, no hay autoridad en la casa y nadie lo va a respetar. Entonces parece ser que tenemos como el agente 007, licencia para matar, o sea, licencia para dañar, licencia para decir cualquier cosa que se nos ocurra. Pero en esta tarde, en el reino, las cosas no son así, no funcionan así. Oro porque el hombre, en vez de debatir su autoridad,
la ejerza desde lo espiritual, la ejerza buscando la dirección de Dios, la ejerza haciendo lo que Dios ha dicho. Cuando eso suceda, tendremos mejores padres de familia, mejores hijos, mejores hogares y esposas más felices. Entonces el hombre tiene que ser exigente, porque hay hombres que no saben recibir un almuerzo. Hay hombres que no saben recibir un almuerzo sin hacerse de chef. Yo creo que te le faltó un poquito de pimienta y que le hubiese echado un poquito más de no sé qué. Y gracias a Dios están en Maracaibo, donde o se come el almuerzo ese o vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Porque no sabemos recibir ni siquiera una comida con agradecimiento. Y le estoy hablando a los varones de la iglesia. Cuando tú le haces sabores a la comida, es decir, la prueba y ponen así cara de... Le falta sal, le falta pimienta. Yo le soy sincero, yo tengo el gusto malo. Maluco lo tengo. Porque como venga esa comida, así me la voy comiendo. Y listo, sin preguntar que si la sal. Lo que pasa es que en la casa, o te comías lo que había, o no comías nada. En la casa, por ejemplo, cuando alguno de nosotros, no mami, yo quiero hoy unas friticas con quesito, con no sé qué, te miraba así como que, ¿qué te creéis vos? Que aquí somos millonarios, aquí lo que hay es arepa con mantequilla y listo. Y te comías las arepas con la mantequilla. Y lo que no te gustaba te lo dejaban en la mesa. 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que te diera hambre. Y cuando te da hambre, te toca lo que te toca comer. ¿Qué quiero decir con esto? Le estoy hablando a los varones de la iglesia, libres de esa herencia en el nombre de Jesús. Libres de esa herencia de machismo que ha dañado y descompuesto tanto la familia, que ha dañado y descompuesto tanto todo. El hombre está acostumbrado a que le sirvan. María, tráeme el almuerzo, tengo hambre. Y cuando le traen el almuerzo, lo reciben porque eso es obligación de ella, ni gracias ni nada. Ni un simple gracias. Y la verdad es que nuestra autoridad no va a dejar de ser por estas cosas tan simples y tan pequeñas. Nuestra representatividad no se va a acabar por eso. No debemos confundir la autoridad con el autoritarismo. Son dos cosas muy distintas. Para ilustrártelo mejor, una cosa es tener autoridad y otra ser autoritario y tirano. Tratar de controlar, fíjese bien, tratar de controlar, dominar, manipular a otros carnalmente nos convierte en tiranos. Así lo estés haciendo en tu casa. Gritos, groserías, burlas, control total sin preguntar opiniones. Aquí el que manda. Esto es tan cierto. Le pongo el ejemplo de mi papá, que es una generación que vivió así. Cuando las cosas le salían mal, porque aquí el que manda soy yo, él no quería escuchar nada. Él no quería saber que nadie le dijera nada. Porque ya se le había dicho que las cosas iban a salir mal. Él era albañil y venía el señor Pedro que vivía a 2 casas y le prestaba las herramientas siempre, pero nunca se las devolvía. Y mi mamá le decía, no le vayas a prestar las herramientas, que si te sale trabajo mañana no va a tener. No, yo se las voy a prestar porque él me las devuelve. Cuando no se las devolvía, entonces mi mamá tenía la boca de sapo, porque siempre se cumplía lo que ella decía. Es que vos no sé, cada vez que habláis. ¿A cuántos hombres les ha sucedido una cosa así? ¿Usted sabe por qué le sucede eso? Porque no escucha a la que tiene al lado. Y después no querés que te digan. Y lo que más nos molesta es que cuando no nos dicen nada, ella se queda así como una cara de igualito, de yo te lo dije de todas maneras, aunque no diga absolutamente nada. Entonces tratar de controlar, dominar
a gritos, a tal. No es más que ser un tirano porque se hace carnalmente. Se hace porque producimos esas cosas. Aquí nadie opina, aquí se va a hacer lo que yo digo. Y en algunos casos, que es lo peor de todo, tiramos la puerta y nos vamos y hacemos lo que nos parece más bonito. Termino en esta tarde oro en esta tarde para que entendamos que ser jefe de familia y que ejercer autoridad es una cuestión de escuchar también lo que nos tienen que decir. Y en tu casa es cuestión de escuchar lo que tu esposa te tiene que decir. ¿Qué ha hecho el autoritarismo en la familia? ¿Qué ha hecho el autoritarismo en la sociedad? El poder ejercido sin Dios, el poder ejercido carnalmente, separar, dañar y destruir. Quizás en este momento algunos hombres están pasando, quizás, por el problema de la división en sus casas, por el problema de que en su casa nadie ni siquiera los quiere ver. O a lo mejor esos hombres o esos varones no están aquí. Pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, oro para que entendamos lo que dijo Jesús. Entre nosotros no será jamás así. No nos enseñoreamos así. Ese poder que Dios nos dio, ese ser de hombres con cara de león y garras de águila, esa fortaleza, esa agilidad, todo eso que Dios nos dio, tenemos que ejercerlo espiritualmente, desde lo espiritual. Y nuestro modelo más importante en enseñanza y en todo lo demás es Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Le damos gracias a Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Muchísimas gracias por tu palabra. He aquí hombres, Señor, que entienden que el poder no se trata de ser autoritario, de dañar y de maltratar. He aquí varones, he aquí mujeres también que entienden que el poder, Señor, es cosa de servir, es cosa de ser inteligente, de ser sabio, Señor. En esta mañana, en esta tarde, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por tu presencia. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres Dios y serás Dios siempre, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tú cumples con tu palabra, con tu presencia prometida. Dijiste que estarías con nosotros y cumples tu palabra y cumples tu promesa y estás con nosotros. Muchísimas gracias, Dios. Te bendecimos y te exaltamos una vez más. Gracias, Dios.